Hola queridos jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar quiero felicitarles porque ya tenemos los resultados del primer examen parcial y creo que hay un buen nivel de aprobación, un alto nivel de aprobación. Esto porque los dos temas que hemos avanzado en el examen eran temas que ustedes lo habían conocido en el anterior semestre, ¿no es cierto? Y como no hemos tenido dos clases, por esto de primero el 14 de septiembre, día de Cochabamba, el 21 de septiembre, día de ustedes, del estudiante, entonces ha sido un examen muy reducido, solo de dos contenidos temáticos. Por eso es que tenemos buenos resultados. Pero no se olviden de que de aquí para adelante vamos a continuar avanzando y aquí hay mucho más ya de nuevo, cosas nuevas para ustedes, que tienen que saber. Esta es una información que tienen que saberla ustedes porque vamos a hablar de la política nacional de salud. Ustedes deben saber que cualquier gobierno que ingresa a manejar el país tiene dentro de su plan un plan nacional de salud. Y el actual Plan Nacional de Salud se lo viene aplicando desde hace más de 14 años atrás. Este Plan Nacional de Salud tiene básicamente el concepto de la atención primaria en salud. Quiero decirles que el modelo de salud que hoy se está aplicando tiene en su base teórica los principios de la atención primaria en salud. La universalidad, la gratuidad, ¿no es cierto? La intersectorialidad, la interculturalidad, la participación comunitaria. Todos esos aspectos que hemos estado hablando en el primer tema, que es la atención primaria de salud, hoy se encuentran aplicados en el Plan Nacional de Salud del actual gobierno. No se olviden, mis queridos estudiantes, que el Plan Nacional de Salud tiene que guardar relación con la Constitución Política del Estado Plurinacional, ¿no es cierto? Que en su artículo 18 dice: todas las personas tienen derecho a la salud y la salud se constituye en la función suprema y la primera responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de garantizar, de sostenerla para que sea universal, sea equitativa, gratuita, intercultural y participativa, dice. Así dice la Constitución Política del Estado. Si ustedes ven, estos conceptos que los hemos revisado en el primer tema están en la Constitución Política del Estado. Los conceptos, los principios de la atención primaria en salud. De una forma o de otra, en mayor o en menor grado, los países del mundo aplican la atención primaria en salud. Por eso, cuando yo les pregunté esta mañana si la atención primaria en salud solo era para los países pobres, eso es falso. Es para todos. Si ustedes se acuerdan, deben acordarse que dice la declaración de Alma-Ata, que dice: salud para todos hasta el año 2000. La universalidad. ¿Qué es la universalidad? Todos los que vivimos en este universo, planeta Tierra, por decirlo de esa forma, tenemos derechos a la salud. Entonces no es solamente para los pobrecitos,
ni para los menos pobres, ni para los algo ricos, ni para los ricos. Es para todos la atención primaria en salud. Promueve que sea para todos, universal, equitativo, que no haya diferencias de culturas, de razas, de idiomas, de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, para todos. No se olviden, mis queridos jóvenes, que este plan de la atención primaria en salud no solamente era para los países pobres, es para todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces dice que sea universal para todos, desde el recién nacido hasta el adulto mayor, que sea equitativo para todos y por igual. No hay diferencias. Para todos y por igual. Estamos hablando de los servicios de salud del Estado, públicos. Porque hay pues clínicas privadas, ¿no es cierto?, de primera, de segunda, con profesionales y equipos altamente sofisticados, vamos a decir, de alto costo, que normalmente pocas veces tienen los servicios de salud del Estado. Pero deberían tener, ¿no es cierto? Porque si la propuesta es que hay que dar salud para todos, no es darles solamente antigripales o analgésicos o antiinflamatorios, no, todo lo que se necesita. Un equipamiento suficiente y necesario para hacer una atención con calidad. Profesionales altamente capacitados para brindar una atención con calidez también. Intercultural. Hemos mencionado que la interculturalidad es aquel proceso de interacción, de complementariedad entre las diferentes culturas que tiene nuestro país, 36 naciones, en beneficio de las 36. Se complementan las ideas, los conocimientos, las sabidurías, las tecnologías. Todo sirve para mejorar la salud de la comunidad, del individuo. Que sea participativo, dice. Ya lo hemos hablado en el tema número 2, que la comunidad tiene que participar activamente, que ya deja de ser objeto de la salud. Ahora participa y se convierte en un actor, en un sujeto de la salud. Y que debe ser gratuita, ¿no es cierto? Es importante aquello de la gratuidad. Eso poco a poco va a ir mejorando seguramente en el tiempo, porque el Sistema Único de Salud promueve que va a ser gratuita la atención en salud. Pero eso está escrito en los papeles nomás. Los centros de salud a veces solo tienen opción de autosostenerse con lo que ingresa de la consulta, 10 bolivianitos en algunos casos, en otros un poquito más. Los hospitales de segundo nivel se sostienen con un autofinanciamiento, ¿no es cierto? El municipio apoya eso. Entonces, la política nacional de salud está diseñada en nuestro país para que todos accedan a los servicios de salud en forma gratuita, permanente, equitativa, solidaria también, humanística también. Bajo todos esos principios de la atención primaria en salud. Bien, no se olviden entonces, mis queridos jóvenes, y si quieren ustedes, repórtense en su celular, en su buscador, la Constitución Política del Estado, y vayan al artículo 18, donde está bien claramente establecido que todas las personas tienen derecho a la salud y se constituye en la función suprema y primera responsabilidad financiera, dice. Ahí está, bien clarito. La primera responsabilidad financiera, junto con la educación del Estado.
Y aquí nos vamos a preguntar nosotros, ¿será verdad lo que dice la Constitución Política del Estado Plurinacional? ¿Será que el Estado gasta más dinero en salud y educación que en otras cosas? Esta es tarea para ustedes, mis queridos jóvenes. No voy a entrar en confrontación porque ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿no es cierto? Se gasta más dinero en otras cosas. El Ministerio de Gobierno, por ejemplo, el que está controlando todo lo que pasa en el país, que tiene la policía, el Ministerio de Defensa, todos esos ministerios tienen más dinero que el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Educación. Al principio de esta pandemia, ¿cuál era nuestro problema? Tremendo, ¿no es cierto? No teníamos plata, no había dinero en el Ministerio de Salud para frenar este avance de la pandemia con equipos, con ampliación de hospitales, con contratación de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el presupuesto para la salud no pasa del 5% del presupuesto nacional. El presupuesto para la comunicación del gobierno, para comprar para espacios en todos los televisores, en las radios, es 3 veces más que el de salud. O sea, el Estado no se mide por decir, es decir, se ha inaugurado una escuelita, se ha inaugurado un pozo de agua, se ha inaugurado... En esas cosas se gasta mucho dinero, en hacer propaganda para el Estado, en vez de gastar en salud. Propaganda para el gobierno, no para el Estado. Entonces hay desajustes, no de ahora, mis queridos jóvenes, de tiempos. Siempre se dice, vamos a mejorar la salud y la educación. ¿Ustedes sienten que se ha mejorado la salud? ¿Que se ha mejorado la educación? Las escuelas, los colegios, las universidades, ¿habrán mejorado? Lo que ha mejorado es la tecnología, mis queridos jóvenes, ustedes saben, con sus celulares de última gama. Ha mejorado mucho la tecnología de la comunicación, por decir. Ahora estamos aprovechando esa circunstancia, ¿no es cierto? Pero cuando volvamos a las clases presenciales, vamos a seguir ahí, con nuestra pizarrita, ustedes sentados en sus banquitos, los docentes ahí adelante, presentando algún material audiovisual. Entonces es un decir de todos los gobiernos que la prioridad va a ser la salud, la educación. Seguimos en la educación tan atrasados. Nuestro porcentaje de analfabetos se ha permanecido estable ahí. Tenemos muchos analfabetos en nuestro país. Y teóricamente hemos superado el analfabetismo en nuestro país. Se miente con facilidad. Bueno, pero cuando yo les hablo de esto es porque son políticas de salud de lo que vamos a hablar y nosotros que vamos a trabajar en esa área debemos conocer la verdadera situación de nuestro país en salud. Y si ustedes se reportan a leer solamente el periódico del domingo en Los Tiempos, en un titular grande, dice, Bolivia sigue siendo el país que deja enfermar y morir más a sus niños menores de 5 años. Haití sigue siendo el único país que nos gana. Bolivia le sigue. ¿De cuándo? Desde hace tiempo atrás. No hemos mejorado en nada, jóvenes, en cuanto a la salud se refiere.
Y no es que necesitamos generar o construir hospitales de segundo, de tercer nivel. No, mis queridos jóvenes. Este es un proceso de cambio en cómo piensa la comunidad respecto a su salud y respecto a su enfermedad. Es educando, mis queridos jóvenes. Ya lo hemos hablado el anterior semestre. ¿Cuántos de ustedes han promovido cambio en sus comunidades, en sus familias, en ustedes mismos? Ese era el desafío, ¿no es cierto? Cambiar conductas de forma de ser, tener en la casa agüita hervida, enfriada, tibia, para tomar y no estar yendo a la pila y que nuestros niños estén tomando agua de la pila sin hacer hervir. Que nuestros niños no estén vacunados. ¿Esos han cambiado en su barrio? ¿Qué cosas han cambiado ustedes personalmente para mejorar su salud? ¿Qué hábitos han cambiado? Es un desafío, ¿no es cierto? Ustedes estarán pensando, ¿qué he hecho el semestre pasado? ¿Qué hábito he cambiado? Tenemos que reconocer que hacemos poco en esta situación. Dejamos que el tiempo transcurra y hacemos poco para generar cambios en nosotros mismos y después en la familia y después en la comunidad. Ahora, cada uno de los gobiernos, siguiendo siempre su política nacional de salud, define algunos programas prioritarios, como dice la atención primaria en salud. No vamos a invertir la misma cantidad de dinero, por decir, en las mujeres embarazadas y en los niños menores de 2 años que con aquellos pacientes que tienen problemas de diabetes, por decir. O aquellos pacientes que tienen problemas de Chagas, vamos a decir. Hay programas prioritarios. Y llamamos así de programas prioritarios aquellos programas que por sus diferentes características producen mayor cantidad de enfermos y producen mayor cantidad de muerte en las diferentes poblaciones. Y ya lo hemos dicho nosotros, y ustedes ya lo saben, que las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años son las dos poblaciones más vulnerables en nuestro país, ya sea en el área urbana o ya sea en el área rural. Por eso, el Ministerio de Salud y el gobierno, dentro de su Plan Nacional de Salud, invierten más dinero en las mujeres embarazadas y en los niños menores de 5 años. ¿Y cuál es ese programa? El bono Juana Zurduy. Ahí es donde se invierte la mayor cantidad de dinero. Y otro de los programas es el PAI, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya se acuerdan ustedes. El PAI, Programa Ampliado de Inmunización. Vacunas, control prenatal, control del niño sano. Ahí es donde se gasta la mayor cantidad de dinero. Y para ese tipo de enfermedades no necesitamos construir grandes hospitales, ¿no es cierto? Segundos niveles necesitamos, donde se atiende el problema de la salud materna, el problema de la salud infantil, donde se atiende después la medicina general, lo que pasa todos los días en los barrios, en las familias, y las cirugías, ¿no? Siempre un quirófano, 2, hasta 3 quirófanos en un hospital, de segundo nivel. Claro, ahora las ciudades, efectivamente, muy grandes como Cochabamba, que tiene solo un hospital bien de tercer nivel, requiere más otro hospital de tercer nivel también, donde se oferte todas las especialidades. Pero estamos compensando con hospitales de segundo nivel, con las 4 especialidades básicas. ¿No es cierto?
Entonces, el bono Juana Azurduy de Padilla es uno de los programas prioritarios, cuyo objetivo es disminuir la mortalidad materno-infantil. Ese es su objetivo. Y ustedes ya me han debido enviar su trabajo. Me van a enviar mejor su trabajo sobre este tema. ¿Qué es el bono Juana Azurduy? ¿A quiénes beneficia? ¿Cómo beneficia? ¿Y cómo la mujer embarazada se tiene que utilizar este bono? Ustedes tienen que manejar aquí, como se dice, en los dedos de la mano toda la información del bono Juana Azurduy. No solamente cuando estén trabajando, sino que cuando estén en un micro, por ejemplo, o en un colectivo, o en un lugar donde ustedes por alguna razón han ido a visitar a algún pariente y encuentran otra señora que está embarazada. Inmediatamente aprovechar la oportunidad y hablar sobre el bono Juana Azurduy, sobre los beneficios del bono Juana Azurduy. Si tú por alguna razón estás volviendo de Punata en un micro, en un colectivo y ahí al lado tienes una mujer embarazada, comenzar a hablar sobre el bono Juana Azurduy. Es posible que sepa, pero tú tienes que reforzar la idea del por qué se utiliza el bono Juana Azurduy. ¿Cuál es el objetivo? ¿No es cierto? ¿Cuáles son sus características del bono Juana Azurduy? Y el PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones, eminentemente preventivo. Vacunas. Menor de 1 año, de 2 años debe estar cumpliendo con todo su esquema de vacunación al 100%. Hay que patrocinar la vacunación de los niños menores de 1 de 2 años. Y eso es mediante sus controles de niño sano, no estar esperando que se enferme para llevarlo al hospital. Entonces, esos dos, por excelencia, son los programas prioritarios. Bono Juana Azurduy y el programa ampliado de inmunización, el PAI. Pero también hay otras enfermedades que son ahora más, que se han incorporado, vamos a decir, a esto de los programas prioritarios. Y es que se dividen por regiones. Por ejemplo, un programa prioritario para la región del trópico es el programa del dengue, pues, ¿no es cierto? De cómo se va a trabajar, cómo se va a disminuir la malaria, el dengue, ese tipo de patologías que siempre están en la zona. Y ustedes tienen que saber, mis queridos jóvenes, que en la actualidad nos hemos dedicado más a atender el problema del COVID-19 y hemos dejado de atender problemas como el dengue, la malaria. Son enfermedades que producen mucha enfermedad en las zonas semitropicales y tropicales de nuestro país. Producen mucho daño y producen mucha muerte también. Tenemos que reconducir, ese es un programa que debe estar alerta permanentemente. Hay mucho dengue, malaria y fiebre amarilla también, en determinadas regiones, ¿no es cierto? No en todo el país. Y entonces en esos lugares la atención de esas enfermedades debe ser más intensa porque es un programa prioritario para la zona tropical.
¿no es cierto? Como es un programa permanentemente intenso, vamos a decir, aquí en Cochabamba de lo del Chagas. Tenemos bolsones, vamos a decir, sectores en los valles cochabambinos que todavía permanecen con la presencia de la vinchuca. Permanentemente se hacen campañas de fumigación, por decir. Programas prioritarios. Y dentro de esos programas prioritarios está lo que hemos dicho, todo lo referente a la vacuna. Y para que las vacunas sean útiles, para que las vacunas realmente cumplan con el beneficio, tenemos que tener en cuenta un aspecto que es bien importante, el cuidado de la cadena de frío. La cadena de frío es ese proceso que camina cada una de las vacunas desde la fábrica, desde donde se fabrica, hasta el niño donde se aplica esa vacuna. Desde donde se fabrica, por decir, vamos a hacer un ejemplo, en Brasil. Brasil produce las vacunas y estas vacunas tienen que estar bajo control de temperatura sobre todo, desde que se fabrica hasta que se vacuna, hasta que se aplica. Llega a Cochabamba, llega a Bolivia, por decir, parte de Brasil, llega a Bolivia a La Paz. Ahí está el tremendo depósito de vacunas, grande. Ahí se almacenan esas vacunas con determinada temperatura también. Luego se distribuyen a los departamentos. Cada departamento también tiene su almacén de vacunas. Ya no es tan grande como el de La Paz, porque es a nivel nacional, pero reciben sus vacunas Cochabamba. Cochabamba tiene también su lugar específico donde guardan las vacunas. Y de ahí se distribuyen a los diferentes municipios, a los diferentes centros de salud de los municipios. Y los municipios distribuyen a sus centros de salud. Y en todo ese trayecto se tiene que mantener la temperatura adecuada para mantener, aquí está la palabra clave, la capacidad inmunológica de la vacuna. Para eso se utiliza la cadena de frío, para mantener la capacidad inmunológica de la vacuna, para que sea útil, en otras palabras. Bueno, mis queridos jóvenes, programas prioritarios, Bono Juan Azurduy, PAI por excelencia. Y regionalmente hay algunas por enfermedades, que las vamos a revisar en el siguiente tema. El examen de hoy ha sido relativamente fácil, no, por no decirlo muy fácil, y hay algunas preguntas en las que ustedes han tenido algunas dificultades. Por ejemplo, a ver, aquí está bien, no hay ningún problema. Aquí, la atención primaria en salud es una estrategia que ha sido diseñada para marque lo que no corresponde, dice, lo que no corresponde. A, para aplicar en los países pobres, aplicar en las poblaciones más vulnerables, aplicar a todos los habitantes de la tierra, aplicar a las áreas rurales y urbanas. ¿Qué no corresponde, mis queridos jóvenes? Ya lo hemos vuelto. Que no es un problema solo de los países pobres, es para todos la atención primaria en salud. Esa es la estrategia para todos, ¿no es cierto? Ya lo hemos revisado al principio. Después había otra pregunta. A mí lo que acabamos de hablar, ¿cuál de estos programas protege a las poblaciones más vulnerables? El PAI, el Bono Juan Azurduy.
Esas son las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Solo A y B. Y algunos han mencionado el programa del control del VIH-Sida más. Antes, cuando estábamos frente al problema del VIH-Sida, sí, había muchos enfermos, muchos muertos. Pero no, pues, nunca fue un problema de salud pública, vamos a decir. No todos los jóvenes han tenido problemas con el VIH-Sida. Solo aquellas personas que se han descuidado, pues, ¿no? Que tienen una vida desordenada, vamos a decir, en cuanto a su vida sexual, porque esa es la vía de contagio, la sexual, la que más se presenta, porque después también hay otras vías, ¿no es cierto? Pero de todos modos, mis queridos jóvenes, nos ha ido bien. El próximo examen va a ser mucho más complicadito, porque vamos a tener como unas 20 preguntas, ya estuve viendo, porque tenemos harto material. Hoy hemos estado revisando la Política Nacional de Salud, los programas prioritarios, vamos a estar hablando del Sistema Único de Salud, los programas por enfermedades o por patología también. Hay mucho que hablar, mis queridos jóvenes. Mientras tanto, felicitaciones por el buen examen y dedíquense a cuidarse, jóvenes. No se olviden. Ustedes se cuidan a su familia y cuidan después a su comunidad. Un abrazo en la distancia y que Dios les bendiga. Chao, jóvenes.